Configuración del micrófono. Acá, audio settings. Sí. Se pone, sí, bajado. Sí, es el micrófono. Pues, el micrófono UMC, el que estaba antes. Pero ya sale en el enlace. Dale, dale, dale. Paula apenas También me hay que instalar la escucha. Pero acá se escucha. Sí. Ah, bueno. Ah, no, ya lo cogió, listo. Ah, pero de pronto lo estás cogiendo acá. No, mentira, no, ya está bien, dale. Sí, dos. Ya. ¿Y lo del QR que dijiste? Listo, ya empezamos. Sí. Lo del QR no tengo conocimiento del QR que mencionaste para conocer como las implementaciones que la gente ha hecho. Las iniciativas, no. Es un QR, estamos identificando los territorios, proyectos o propuestas que ya estuvieran en ejecución o en formulación. Ajá. Ojo, con esto no quiere decir que es que la universidad se le va a quedar con su proyecto, porque ese es el temor. Eso es un formulario básico que te va a preguntar qué estás haciendo y cuánto vale. Sí. Porque como nosotros estamos buscando convocatorias internacionales o nacionales, a veces tenemos, por ejemplo, con el compañero Anderson, hemos tenido reuniones con el ministerio. Sí. Ustedes están haciendo proyectos de este tipo en el territorio, entonces nosotros vamos y buscamos. A mí me interesa visibilizar eso. Yo ahorita te doy el QR. Finalizando les dejo el QR para quien tenga una iniciativa, pues la pueda dejar consignada. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Voy a tener que volver a empezar. También pues para las personas que se conectan, no es que es que no, esto es solamente para la transmisión. Ahorita vamos a tener que hablar las preguntas y eso por acá, es solamente para la transmisión porque acá nos escuchamos bien. Listo. Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar del tema de finanzas del clima. Muy complacida de poder acompañarlos. Mi nombre es Juliana Montoya Rivera, yo soy la coordinadora del componente de proyectos del PACSA. Quisiera empezar con una pregunta orientadora, como les dije ahorita. ¿Quién sabe qué son las finanzas del clima? ¿Alguien que nos quiera? Listo, espérenme, pásele por aquí. Pues yo pastelé un poquito y se refiere al flujo de recursos financieros destinados a proyectos, iniciativas y políticas que buscan mitigar los efectos del cambio climático o adaptarse a sus impactos. Muy bien, le quedó muy bien pasteleado. Súper, muy bien. Muy bien, eso está muy bien. Lo más importante, como dijimos ahorita, es lo que no conozcamos acá, lo podamos aprender y retroalimentar entre todos. Listo. Aquí vamos a identificar para obtener recursos para ejecutar una acción que ayude a adaptarnos al cambio climático. Hay muchas opciones. Yo puedo hacer sinergias entre la comunidad, buscar otros aliados institucionales en los territorios, ¿cierto? Buscar aliados internacionales. Buscar, por ejemplo, alianzas dentro de las ejecuciones de los planes de desarrollo. Ustedes saben que cada gobernante tiene un plan de gobierno que cuando gana se convierte en un plan de desarrollo y finalmente será su plan de ejecución en esos 4 años y ellos lo tienen que ejecutar a través de proyectos en los territorios, ¿cierto? Eso es una opción importante. ¿Quién ha buscado qué proyectos de medio ambiente se hacen dentro de su territorio, en los municipios donde vivimos, y no todo el mundo vive acá en el distrito? ¿Qué están haciendo en medio ambiente y cómo buscamos esas articulaciones? Eso también es importante, porque así como los recursos de nosotros son reducidos, los gobiernos también tienen recursos reducidos. Recuerden, todos los días hay más necesidades, aumentan, ¿cierto?, la dimensión de esas problemáticas en los territorios y hay menos o los recursos en ocasiones son más escasos para poder darle cobertura a todas esas necesidades de los territorios. Entonces, la idea es que podamos en este espacio ver algunas de las opciones que traen mis compañeros y unos expertos que vamos a invitar el día de hoy para que podamos hablar de cómo movilizar esos recursos y cómo hacer parte de la movilización y articulación de esos recursos. Listo, espérenme un segundo. Peguemos a Mariana. ¿Cómo?
pero no está ahí. Se salió. ¿Quién, Mariana? Sí. Ya nada más está César. Estefa. Muy bien, a ver, pues el aplauso que estamos dormidos. Ah, muy bien. Listo. Listo. Él también, digamos que participa desde el gobierno nacional y tiene conocimiento amplio en temas de metodologías y términos de la gestión de los recursos a través de los ciclos del proyecto desde el DNP. Listo, entonces le voy a dar el paso al compañero. Vamos a hacer la metodología de la siguiente manera. Él nos va a exponer y finalizando hacemos un conversatorio. Pueden ir apuntando las preguntitas, por favor, y al final conversamos, por favor. Sí, yo sé que te salen letreros, por eso lo estamos diciendo. Muchas gracias por su colaboración y bien juiciosos a ponerle pues cuidado a Anderson. Muy amables. No te ha salido todavía la presentación. Bueno, buenas tardes para todas, todos, todes.
un placer estar el día de hoy acá con cada uno y una de ustedes. Vamos a hablar entonces parte de los proyectos, ¿cierto? En el asunto de las finanzas. Ahorita tenemos una presentación, si como solucionamos el asunto técnico, se las presentamos y si no, simplemente a viva voz, agradecerle a las y los compañeros que vienen de otros departamentos y que seguramente espero ahorita poder compartir con ustedes porque quisiera, entre otras, que podamos tener un diálogo e intercambiar correos y comunicación, sobre todo porque, pues, como bien lo mencionaba Juliana, yo también trabajo en el Departamento Nacional de Planeación y desde ahí, digamos, un tema de proyectos, sobre todo anidado a esto de cambio climático, es muy importante. La presentación, digamos, hay dos. Una es donde vamos a versar básicamente de la formulación de proyectos, ahorita que nos decía Pamela, ¿cierto? Bueno, y esto de qué, cómo se come, esto de dónde parte, porque es importante, sobre todo en tema de la formulación de proyectos, saber cómo hacerlo, cómo formularlo. Y sobre todo cuando se van a buscar recursos del orden nacional, la primera pregunta es, bueno, y yo tengo una muy buena idea, una gran gestión, ¿cierto? Sobre todo en las entidades territoriales, pero pues ¿cómo busco eso a nivel nacional? Digamos, en el caso de Antioquia, el Valle de la Burra, pues tiene el distrito de Medellín y varios municipios de primera categoría que, digamos, tienen de alguna manera personas muy cualificadas como la doctora Verónica, por ejemplo. Entonces, en el caso de los proyectos, pues puede facilitar. Sin embargo, los municipios que son de cuarta, quinta, sexta categoría, muchas veces se dificulta para que tengan los proyectos que se puedan formular conforme a lo que se espera, dependiendo de la convocatoria. Y en el asunto nacional, pues se empieza pues a tener, digamos, a tener otras aristas, porque bien ahorita lo explicaba Julián y seguramente ustedes lo han visto en las presentaciones que tenemos, tiene que partir, además de esa gran idea que se tiene, es yo de dónde esto lo pego, ¿cierto? Entonces, digamos, desde el orden nacional, tenemos algo que es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? ¿Lo han leído, lo han escuchado? ¿Sí? Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo es bastante importante, es una hoja de ruta que durante los 4 años de mandato del presidente y su equipo de gobierno son las acciones que van a realizar. Ahora bien, ¿quiénes terminan realizando esas acciones? Son los territorios. Aquí, como tenemos aquí al distrito, tenemos a los departamentos, pues aquí no van a dejar mentir, quienes terminan realizando las acciones son los departamentos, que a su vez se lo bajan a los municipios. Entonces, una pregunta que siempre queda, si la sociedad civil, ¿qué? Pues nosotros, ¿qué podemos aportar? No podemos aportar, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Listo. Entonces, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Listo? Y ahí que, a eso. Ahora sí, pasémoslo, porfa. Listo, miren, aquí para volverme un poquito con el ciclo de la política pública, esto es muy importante, esto es muy básico y es algo que tiene que quedar siempre, siempre ahí introyectado y es, tenemos un ciclo y es la planeación, el diseño de la política pública, de los programas, de los proyectos, ¿cierto? Una presupuestación, es decir, el presupuesto que se le puede llegar a asignar a eso. Hay ideas que son brillantes, brillantes en los territorios, pero si no tiene presupuesto o no hay un estimado, pues es muy difícil que se vaya a ejecutar. Eso nos pasa a cada rato en la administración pública. La implementación, obviamente, de esos planes, programas y proyectos, el seguimiento que tiene que estar unido o aunado a las metas de gobierno. Por eso les estaba hablando del Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita vamos a ver cómo se baja eso. Y las evaluaciones estratégicas que se realizan. Pasemos, por favor. Miren, esto es muy importante. Eso sí le pueden tomar la foto, lo que sea, porque cualquier proyecto, ¿cierto? Que vaya a ser del orden nacional o que usted vaya a buscar recursos del orden departamental o inclusive distrital, tiene que estar unido a esto. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Que aparecen los objetivos a corto plazo, tiene que desarrollar la nación, ¿cierto? Esa es la hoja de ruta. Pero eso cómo se termina bajando. Entonces tenemos lo que son los planes de desarrollo territoriales. Ojo, que esto es bastante importante. Esos planes de desarrollo territoriales tienen, digamos, no son dos enfoques, pero sí, digamos, son complementarios y es. Uno es el plan de desarrollo departamental, ¿cierto? Y los otros que son los planes de desarrollo municipales o en el caso del distrito de Medellín, los planes distritales, ¿cierto? En el sector salud, y aquí una cuña, muy importante también leer lo que es el plan territorial en salud, ¿cierto? Porque al sector salud es al único que le piden un plan distinto al de gobierno que normalmente le piden a los otros sectores. En consecuencia, entonces tenemos aquí luego entonces un plan de vida, ¿cierto? Unos planes sectoriales y unos planes institucionales. Venga, está hablando de finanzas, pero es que esto es aquí de pura,
de proyectos y sobre todo más que de proyectos, de la formulación básicamente de planes de desarrollo. Sí, efectivamente, porque eso hay que tenerlo siempre en la mira. Sí, yo tengo mi proyecto, ¿de dónde lo voy a pegar? Plan Nacional de Desarrollo. Voy al departamento, eso debe haber una línea estratégica, debe haber algo con relación a eso. Por eso ahorita, si ustedes escucharon, que sé que lo hicieron de manera atenta, nos estaba compartiendo la referente de salud ambiental, Andrea, nos decía que era muy importante lo que pasa con el PACSA porque tiene indicadores en el plan de desarrollo, ¿cierto? Si eso no está en un plan de desarrollo, en este caso departamental, porque el PACSA pues, pertenece al departamento de Antioquia, va a ser muy difícil no solamente la consecución de los recursos, sino que eso pueda tener, digamos, un mantenimiento en el tiempo. Entonces, repito, muy buena idea tengo yo, voy y busco el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, dónde se pega, plan departamental, eso dónde está, y los planes municipales, o en el caso del distrito de Medellín, el plan del distrito, eso dónde está, eso con qué se come, ¿cierto? Para poder que tenga una solidez en la formulación. Pasémoslo, por favor. Esto es un ciclo de elaboración con enfoque orientado a los resultados, entonces una línea base muy importante, sobre todo, si bien esta presentación está muy enfocada sobre todo a las entidades territoriales, sé que aquí hay personas que pertenecen a la sociedad civil, entonces voy a intentar, porque eso va a ser un intento, entre que quede la entidad territorial como tal, obviamente incluida, pero también de que nos pueda unir las ideas e iniciativas que tiene la sociedad civil, las corporaciones y demás, para que yo creo que esta charla pues, pueda ser bastante fructífera con ellos. Muy importante, líneas bases. ¿Qué es una línea base? Pues digamos, aquí vamos a hacer un tema de pedagogía, me excusarán, sé que hay algunos públicos aquí que son bastante cualificados y no quiero ni mucho menos faltarles el respeto, sino por el contrario intentar hacer una nivelación con todo el público que tenemos y tenemos un problema identificado, ¿cierto? Pero hay que medirlo. ¿De dónde parte eso? Ahorita que escuchaba que no terminamos la conversación, Pamela, que decías que un tema como arborización en un sector que no entendí bien dónde, pero que ahorita podemos compartir, por ejemplo, ¿cierto? Y es, venga, hay un problema y es que aquí no hay árboles, ¿cierto? Por ejemplo, sí, pero eso hay que cuantificar, pero más que ese sentir que es muy importante, ¿cierto? Que es muy importante es, venga, esto es una problemática que debemos de partir de algún lado. Sí, digamos, nosotros hace 20 años teníamos, para ponerlo en los árboles, teníamos 200 árboles, ahorita ya tenemos 20, ¿cierto? Bueno, de ahí vamos a partir porque nuestra idea es volver a arborizar, si lo pusiéramos como en esos términos bastante simples. El diagnóstico, la visión, esto es una visión de desarrollo que describe el estado deseado o el futuro previsto en el plan, las estrategias y la definición de los programas en el marco de desempeño. Pasemos, por favor. Nivel de desarrollo de la política pública, los programas son nacionales, departamentales o municipales. Por eso, si usted tiene una idea en su territorio muy importante que usted crea que tiene una solución para ella y que usted ya la está formulando y demás, importante, sobre todo, que vaya y busque la alcaldía de su municipio, por lo menos de manera inicial, ¿cierto? De manera inicial. En el distrito de Medellín, pues tenemos en el caso de las comunas, si bien los ediles son muy importantes, pues porque son representantes de la sociedad ante instancias del gobierno, pues no son el gobierno en sí, ¿cierto? Sin embargo, con el mecanismo que ahorita estabas hablando de presupuesto participativo, digamos, ahí hay unos proyectos que se formulan, que se hace una votación y por una asignación presupuestal, si se vota de manera masiva, se le asigna. ¿Por qué esto es importante? Porque, insisto, yo tengo mi idea, ¿a dónde voy a buscar? Uno busque a la alcaldía municipal, léase el plan de desarrollo municipal al menos, ¿cierto? Eso dónde está, dónde se pega. Yo no tengo idea, pues vaya y busque a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud o al del sector al que usted pertenece, para que con eso pues le puedan dar al menos una orientación. Listo, en lo nacional, ¿por qué es importante lo nacional? Porque son los responsables del sector. En lo departamental son los resultados, obviamente, de lo que se programa a nivel nacional y lo municipal hace o muestra el resultado del programa implementado en su municipio o inclusive de las gestiones propias, porque tenemos diferente categoría de municipios y al tener diferente categoría de municipios, eso hace que los recursos, si bien son finitos, hay unos municipios que gozan de mejores finanzas que otros, ¿cierto? Conforme a la categoría.
Pasémoslo, por favor. Pregunta. Sí. No, aquí estamos hablando solamente de planeación como tal. En el caso del PACSA, en la formulación, por supuesto que se tuvo en cuenta las autoridades ambientales. Recordemos que en Antioquia hay diferentes autoridades ambientales. Solamente para responder la pregunta, digamos, una es que no está aquí incluido porque como puedes ver, esto es de planeación como tal, para el tema de los proyectos a nivel general, ¿cierto? En el caso del PACSA, sí se tiene en cuenta, no solamente en la formulación, sino en la ejecución, a las autoridades ambientales, sí. Sí, muy importante, perfecto. Qué buena pregunta. Sí. Ajá. Claro, y es no solamente que está dentro del plan, sino que tiene algo inclusive voy a empezar aquí como con el inicio de algo. El plan de adaptación, ¿cierto?, de cambio climático desde salud ambiental, ojo, es un plan intersectorial. Es decir, no es solo el sector salud, ¿cierto? Sino que desde ahí, que sí se formuló efectivamente, hay distintas acciones que tocan a los distintos sectores que tiene el departamento. Dentro de ellos están los programas, el pegar que estabas hablando, pero no solamente eso, ¿cierto? Sino que está, por ejemplo, a nivel educativo, hablando de otro sector como tal, también tiene acciones en el sector educativo. Eso es un enfoque transversal que se realiza. ¿A través de qué? De las acciones que estamos desarrollando. Esas de corto plazo que ahorita Julián le decía ya están por cumplirse, van a formular las de mediano plazo y ahí, muy importante, incluso tu pregunta, porque los sectores, y eso es un asunto que hemos realizado los compañeros del PACSA, a hablar con esos otros sectores para que se incluyan ese tipo de acciones. Entonces, sí, efectivamente está. Listo. Y lo que voy a responder es, aquí tenemos diferentes autoridades ambientales, también tengamos eso presente. Las autoridades ambientales, aquí hacer un tema de pedagogía, y depende del territorio de la subregión, están lo que se llama las corporaciones autónomas regionales, ¿cierto? Entonces, en el caso del Valle de la Urrá, no, zona solamente urbana, tenemos a lo que es el área metropolitana, ¿cierto? En el caso de la zona rural, entonces empieza a tener Cora Antioquia y jurisdicción y luego lo podemos explicar en su región cuál es su corporación autónoma regional, que creo pues que no es el motivo, sin embargo muy importante que también se acerquen a esas corporaciones, porque de ahí no solamente tienen varios proyectos como tal, sino que puede ir en la vía de lo que usted tiene pensado en su cabeza con su comunidad, que lo empieza a formular, porque ahí también hay unos recursos que se ejecutan en el territorio. Listo, pasémoslo por favor. Esas son las etapas de los proyectos, digamos, de manera general contarles, hay un tema de preinversión, que está la formulación, está la evaluación financiera, eso sí o no es viable, la ejecución de la misma, que ya es el tema de la inversión, cuando el Estado o la entidad le inyecta pues recursos, donde se le hace un seguimiento no solamente físico y financiero, sino a los indicadores de producto y gestión que tienen, la operación y una evaluación posterior, digamos, para mirar a largo plazo el impacto que puede tener esta política o este proyecto. Pasémoslo, porfa. Listo. Aquí muy rápidamente. Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, porque es importante tenerlo presente, pasémoslo. Y es que en las bases del plan, pasémoslo también, esas son las bases. Acá hay unos ejes transformacionales que los está encontrando en la parte izquierda de sus pantallas y también ustedes, pues, de quienes están aquí sentados y sentadas. Y es uno muy importante, el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental. Yo tengo minutos, me quedan. Ah, bueno, listo. Voy a ir acelerando. Seguridad humana y justicia social, el derecho humano a la alimentación, tercer eje, transformación productiva, internacionalización y acción climática y la convergencia regional.
¿Con quiénes? Porque listo, aquí le estoy contando. Esas son las transformacionales. ¿Con quién se propuso el Plan Nacional de Desarrollo realizarlo? Aquí aparecen los actores. Entonces, tienen la de las mujeres, tiene a la población diversa, tiene la reparación efectiva e integral de las víctimas y los que están ahí enunciados, que no los voy a leer todos pues, por asuntos de tiempo, pero importante que cuando venga. Es que mi proyecto es muy potente, no solo porque tiene estos asuntos que está pegado en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que también está hablando con uno de los actores que se propuso intervenir ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Listo? Lo mismo pasa con lo departamental y obviamente con lo municipal. En el eje de transformación 2, seguridad humana y justicia social, está aquí básicamente unos pilares. Esos pilares los está encontrando aquí de manera enunciativa. Vamos a pasarlos, por favor, que dicen que van a ser los catalizadores pues, de esa transformación. En el sistema de salud que busca, que dice el Plan Nacional de Desarrollo que se va a garantizar que sea, o más bien, hacia un sistema de salud garantista, universal, va a ser un modelo de salud preventivo y predictivo, lo que nos encontramos son estos componentes. Venga, pero ¿cómo así? Porque es importante, si ahorita estamos hablando de cambio climático y demás, claro, eso está anidado en el sector salud, pero irradia a los otros sectores. ¿Por qué es importante? Porque desde aquí empezamos a hablar, por ejemplo, de territorios saludables. Sí. ¿De qué? Sí, sí, sí. Otra vez la pregunta porque queda aquí en el audio. Cuando hablas de predictivos, hablas de lo que son las investigaciones desde el campo de la salud. Bien, muchas gracias. Cuando hablamos de predictivo, es nosotros como, en el caso del sector salud, y no solamente en el sector salud, sino ya con otros sectores, como a través de los datos que nosotros tenemos podemos predecir, digamos, algunas enfermedades o algunas catástrofes que se pueda llegar a presentar. Hoy tenemos un montón de datos y en el asunto del cambio climático sí que también los tenemos. Entonces, la idea es poder tener unos sistemas robustos que nos puedan ayudar a que nosotros nos anticipemos a algún efecto adverso que se pueda llegar a presentar. Por ejemplo, exactamente. Entonces, vea, es que sabemos que en esta temporada, en esta subregión, para hablar del departamento de Antioquia, llueve de manera general, ¿cierto? Pero con los datos que tenemos, estamos viendo que se va a acelerar eso. Es decir, digamos, puede que o llueva más, ¿cierto? O que ese tiempo que estaba destinado, por ejemplo, entre junio y agosto, por ejemplo, que en varias de las regiones tiene un incremento en la lluvia como tal, por ejemplo, entonces que se pueda adelantar o por el contrario se pueda inclusive exacerbar. Es parte de eso, aunque aquí estamos hablando en el sector salud, de esto de lo que habla es intentar, porque insisto, es un intento como tal, porque en últimas la condición humana, por más preparados que estemos, pues vamos igual a errar, pero por lo menos tener varios datos que nos ayuden a acercarnos lo más próximo posible a ese evento que nosotros podamos llegar a intervenir. ¿Listo? Sigamos, porfa, porque aquí la compañera que tiene la ominosa labor de decirnos cómo estamos con el tiempo, me hace caras y señas. Entonces, pasemos bienestar físico y mental, muy importante, porque es que dentro de los componentes ustedes van a ver el segundo o el B como tal en el literal, que es salud, ambiente y cambio climático. Sobre todo por una cosa importante, es que la salud mental, bueno, a propósito, yo espero que hayan llenado la encuesta que se les dispuso con relación a salud mental y cambio climático y quien no la ha realizado, no sé si todavía tengamos tiempo, Julio, que pueda llegar a realizar. Muy importante que la puedan llegar pues como a diligenciar, porque la salud mental, efectivamente, el cambio climático tiene una incidencia bastante importante, sobre todo por los desplazamientos pues que él mismo genera. Fortalecimiento de la seguridad vial para la protección de la vida y la primera, que es obviamente enfocado en la atención integral en promoción y prevención de la enfermedad mental. Esto es una estrategia que tiene el gobierno, que es Juntos por el Territorio, el Sistema de Planeación Territorial, pasémoslo. Eso seguramente a quienes están aquí de las gobernaciones, pues eso ya lo han visto, porque ya lo desarrollaron de manera reciente, digamos, vamos a pasar un año, ni siquiera un año porque eso se aprueba en junio, pero digamos casi un año de esta formulación. Pero contarles una cosa muy importante para quienes quieran formular algún proyecto, y es, en el Departamento Nacional de Planeación está el Sistema de Planeación Territorial. Ahí ustedes van a encontrar documentos, fichas, van a encontrar datos inclusive de sus municipios, porque es muy importante en cualquier formulación, ahí como les contaba el tema de la línea base, es
venga, yo no tengo un concepto claro, ¿cierto? ¿Cómo está definido? Porque en los proyectos eso es importante, ¿sí? Es muy importante. Ahorita ustedes escuchaban lo que decían que gobernanza, que gobernabilidad o política y político, que hay unas variaciones como tal conceptuales. Bueno, en lo técnico, pues también se presenta. Entonces es muy importante definir yo a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Yo a qué me estoy refiriendo. Entonces, esto le va a ayudar básicamente para que le pueda llegar a presentar. Los compañeros seguramente vieron todas esas fichas como tal, los que nos acompañan de los otros departamentos. Pasémoslo, por favor. Esta es una orientación muy rápida. Ahí van a encontrar entonces el marco normativo y la temática del contexto, el diagnóstico situacional financiero, la parte estratégica del plan y una financiación. Esto de manera general pasa con todos los proyectos, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando obviamente de lo nacional, pero se puede aplicar efectivamente no solamente a los territorios, sino pues inclusive hasta los microproyectos. Pasémoslo, por favor. Listo. Avancemos, porfa, que esto solamente es un tema de datos. Aquí son algunas entidades territoriales, oíme a mí, los socios transversales, perdón, que hacen presencia en los territorios para que puedan acompañar a los planes de desarrollo territoriales, que cuando se empiezan a realizar esas evaluaciones, ese seguimiento desde enero de 2024 hasta el 2027, con las entidades que ustedes aquí pues están viendo enunciadas. Pasémoslo, por favor. A esto. Esta es la parte central, si se quiere, porque muchos alcaldes, por ejemplo, alcaldes, alcaldesas, se acercan muy agobiados porque la comunidad les está presentando algunas alternativas para sus proyectos, pero venga, ¿y esto dónde financia? ¿Cierto? O sea, nosotros no tenemos plata, ahorita todos han escuchado, los recursos son finitos. Entonces, bueno, ¿dónde está? Mira, esto es bastante importante. Hay algo que es el sistema general de regalías. Mucha gente cuando escucha regalías es una cosa muy enredada, muy difícil, ¿cierto? La doctora hace cara de que sí, efectivamente, y que es el sistema general de regalías para contarles muy rápidamente. Y es, las regalías son, no son impuestos, pasémoslo porfa para hablarlo acá, y es una distribución de unos ingresos que le pertenecen a los territorios fruto de la explotación de los recursos naturales que realizan en un espacio determinado, ¿cierto? ¿Cómo? Un ejemplo, aquí está, pero en el caso de Antioquia, por ejemplo, la zona del Bajo Cauca, donde se explota oro, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, genera la de las regalías, que esos recursos, pues los obtiene, digamos, la nación Caucasia, para hablar, digamos, uno de los tantos municipios que, digamos, tiene esa explotación minera, puede acceder a ellos. Pero ¿cómo podemos acceder a ellos? No es de que el alcalde vaya y le dice, señor Nación, venga y me los entrega. No, no pasa así. Entonces, en todo el territorio nacional, ¿cierto? No en todos los municipios, pero sí en todo el territorio nacional, cuando hablo de todo el territorio, digamos, en todos los departamentos, hay alguna explotación de algún mineral. Y por eso esas empresas terminan, pues, tributándole al Estado, ¿cierto? Pues como en términos muy generales, eso está regulado por el artículo 361 de la Constitución Política. El objetivo principal es generar condiciones de equidad en la distribución de los ingresos de la explotación de recursos naturales, ojo, no renovables, ¿cierto? Y que se supone que los ingresos deben de ayudar a reducir las brechas sociales y a promover un desarrollo sostenible. ¿Cómo se hace esa distribución? Miren, hay unos que se hacen a través de asignaciones directas a las entidades territoriales, pero también es para inversión local y regional en áreas específicas que aquí están enunciadas y una de ellas que está incluida es el de cambio climático, que es ya lo que les vengo a hablar. Esos proyectos, esas entidades, todas tienen que presentar proyectos, todas tienen que presentar proyectos si quieren acceder a ese recursos de regalías. Pasémoslo, por favor. Listo. Municipios, por ejemplo, que sean SOMAC y PEDET. Aquí están entonces los que reciben de inversión directa local, los regionales, en paz, en tecnología e innovación ambiental y grupos étnicos. Aparece básicamente quiénes son los que avalan esos proyectos o quiénes le dan viabilidad, no que los avalan, quién les empieza a dar viabilidad, si se prioriza o no y quiénes lo terminan ejecutando. ¿Por qué? Porque el sistema general de regalías se ha notado, sobre todo en los últimos años, que si bien son las entidades territoriales las que deberían de realizarlos, terminan subcontratando a otros y estas a su vez están subcontratando a otras. Tenemos una tercerización o cuarterización, si se me permite el término, increíble en el país. Eso fue parte de una de las denuncias que hizo el señor director de planeación ya hace
2, 3 meses. Pasémoslo, por favor. Miren, la formulación y la estructuración, la viabilización y aprobación, la ejecución, el control y el seguimiento, aparecen las entidades, quienes lo deben de realizar, cómo se debe de aprobar y también quién lo debe ejecutar en el términos de los recursos, al igual que eso se hace un control y seguimiento de todos esos proyectos. Esa es la intención. Pasémoslo, porfa, que es aquí donde quiero detenerme. Estos de manera general, digamos, lo tiene el Sistema Nacional de Regalías, los procesos de construcción, ampliación, adecuación y remodelación de infraestructura, en este caso para los hospitales públicos, la dotación y reposición de equipos biomédicos. Esto es inclusive novedoso, doctora Verónica, usted que trabaja tanto tiempo en el sector salud, que muchas veces nos dicen, venga, es que, ¿cómo así que de regalías se pueden hasta patrocinar ambulancias? Pues imagine que sí. Eso puede pasar, ¿cierto? Si formalmente el proyecto. Proyectos orientados a la promoción de la salud pública, la enfermedad, gestión de la salud pública, vigilancia y control, los proyectos para la implementación del programa de atención psicosocial víctimas conocido como PAPSIVIS y el proyecto, señora, qué pena, sí. Tiene unos retos bastante grandes. Proyectos para el fortalecimiento de la gestión financiera del modelo de atención, en este caso de las EPS, pasémoslo. Miren, empresarios, por ejemplo, que nos están escuchando, que nos escuchen, ejemplo, y pasa esto de obras por impuestos. Ese es un mecanismo que se creó para que los contribuyentes puedan direccionar su impuesto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cierto? El impuesto de renta. ¿Cómo funciona esto? Acá hay varios proyectos, ¿cierto? En los que pueden llegar a generar esas obras por impuestos. Se los va a colocar en unas palabras de pronto un poco castizas, y es. Yo tengo que pagarle al Estado, ¿cierto? Unos ingresos, en eso estamos, ¿sí? Pero resulta que la comunidad llega y dice, no, es que nosotros queremos es hacer un proyecto, voy a colocarlo, en cambio climático, en adaptación del cambio climático, ¿sí? Y para eso, no sé, vamos a hacer, excúsenme, pues digamos, quiero volverlo de pronto un poco sencillo, no es tan así como lo menciono, pero sí de pronto quiero ser bastante pedagógico con lo que estoy mencionando, y es, tengo el proyecto, entonces vamos a hacer, ahorita que estamos hablando de dieta planetaria, vamos a hacer unas huertas para el consumo humano, ¿cierto? La adaptación como tal. Se realizan esas huertas, pero no vamos a hacer una huerta, sino que vamos a realizar compostaje, vamos a tener ahí un gran salón invernadero para realizar, que pueda producir los alimentos mucho más rápido y demás, perfecto. ¿Qué puedo hacer yo? Se formula el proyecto a través de regalías con el empresario o la empresa básicamente que tiene que pagar esos impuestos y tienen la posibilidad de ejecutar esa obra, no, esos impuestos no se le dan al Estado, sino que con esos recursos se paga el proyecto, ¿cierto? Como un mecanismo de compensación, si se me permite también la expresión, al territorio por la acción que está ejecutando. Perfecto. Y tienen dos, opción fiducia, opción convenio. No me voy a tener en esta, sin embargo, si hay alguna persona interesada en esta, pues me puede decir, me puede escribir y con todo el gusto, pues yo puedo transmitirle esta información para que puedan presentarlo. Pasémoslo, porfa, que es en esto que les quería mostrar. ¿Cuáles son las líneas de inversión de regalías? Están estas. Sin embargo, hay un rubro bastante importante o una línea bastante importante que se ha incluido, pasémosla, que es por lo que muchos han venido, pasémosla porfa. Yo aquí es para que sepan cuáles son todas las líneas como tal, pero miren la primera. Y ya con eso terminó Juli. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo y pagos por servicios ambientales. Muy importante. Yo aquí les presento estos proyectos. Ahí está el rector. ¿Quién es? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. ¿En cuáles está interesado básicamente el Sistema Nacional de Regalías que se presenten proyectos en estas líneas que ustedes están viendo? Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo basado en ecosistemas, todo lo que ustedes han trabajado, han escuchado y sé que van a seguir promoviendo, conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, monitoreo y seguimiento y preparación de respuesta a manejo de desastres. ¿Listo? Al igual pues que estas que ustedes están encontrando. Yo pues solamente hago énfasis acá y ya con la venia de Juli en este de adaptación climático. ¿Listo? Y ya dejemos entonces hasta ahí porque
No, ya yo creo que ahí finaliza la presentación. Pasemos, esas son las otras líneas. Aquí el procedimiento, pues, insisto, de que si hay alguien que esté interesado, pues con todo el gusto le paso la información, además de los tiempos para que lo pueda llegar a presentar. Listo. Por supuesto, con todo el gusto, no sé con quién las deje. Con Juli, perfecto. A ustedes les agradezco mucho su espacio, su tiempo. Me excusan que me haya extendido un poquito, pero espero pues haber dado algo de información que les pueda llegar a servir. Gracias, compañero. Listo, vamos a hacer una cosita antes de pasar al conversatorio. Y es que, digamos que la misionalidad de este plan siempre ha sido tener un tema de construcción conjunta y participativo. Les vamos a proyectar un QR, porfa, en donde ese QR ustedes van a poder priorizar las actividades de mediano plazo. Recuerden que ahorita les mencionaba que ya ejecutamos las del corto plazo, ¿cierto? Digamos que con este evento estamos haciendo el cierre. Ahora vamos a ejecutar las de mediano plazo. En ese QR ustedes van a encontrar unas actividades para que nos ayuden a priorizar desde sus necesidades qué les gustaría a ustedes que se ejecutaran en los territorios, ¿cierto? No estamos diciendo que las que no queden priorizadas no se van a ejecutar, sino queremos saber, como este plan se va a largo plazo, pues cuáles son, digamos, esas necesidades prioritarias en los territorios para ustedes, para que nos puedan ayudar a priorizar esa ejecución. Vamos a escanear, porfa, este QR que no se ve proyectado. Ya. Por favor, les voy a dar 5 minutos, porque es que el compañero Anderson nos quitó mucho tiempo. Mentiras, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. El QR, agrandalo. No da. Está malita. Pero también si quieren le podemos tomar una fotico y lo llenamos ahorita en la casa. No hay problema. Si le pueden tomar una fotico, lo podríamos llenar. Gracias. 15 minutos. Listo, en estos 15 minutos restantes, entonces vamos a entrar en una conversación en donde el compañero experto, mi persona y nuestro equipo pues trata de darle respuesta a sus inquietudes y a una construcción colectiva que estamos el día de hoy. ¿Quién tiene preguntas, inquietudes? Y es que en este momento las redes sociales están caídas mundialmente, por si ven que tienen afectaciones en las redes sociales. Qué buen dato. Eso es muy buen dato. Sí, es por eso, porque Pero estamos sí, caídos de red acaban de nuevamente. informar, listo. Estamos caídos de red nuevamente. Y mi pregunta la quería hacer desde la ponencia, desde esta mañana. ¿Falso o verdadero? O sea, ¿por qué hago esta pregunta? Porque en congresos en otros lugares del mundo, unas activistas medioambientales que hacen parte de Greenpeace también, mencionaban al Congreso Español y a otros congresos en Europa, falso o verdadero, con base a las nanopartículas que se están expuestas en la parte del medio ambiente, sobre todo en la capa atmosférica, para el control climático. Sí fui clara con mi pregunta. O sea, ¿es falso o verdadero si hay nanopartículas que están en esa parte atmosférica para el control del clima? Eso es algo, o sea, eso es algo, sí, para el control, o sea, porque varios activistas a nivel mundial
han estado peleando eso con base a esta pregunta que yo hago. Entonces, a mí no me gusta quedarme como con lo que Vicente dice, sino como con lo que los expertos y las personas que están constantemente en este proceso de cambio climático y adaptación climática me puedan explicar. Pero podemos hacer una cosa. Nos deja, ahorita que me vas a dar los Sí, claro. puntos en una hojita, y me colocas la pregunta ahí y yo miro dónde la pruebo. Vale, te lo agradezco mucho. Ay, ¿para qué eso? Ah, perdón. Tranquilo, no se preocupe. Muy buenas tardes. Ay, perdón. No. Mami, pero es que es para... Sí, yo sé. El uso del micrófono es para que las personas que están conectadas en la virtualidad puedan escucharnos. Bueno, me presento, mi nombre es María Fernanda Moreno Zapata, hago parte de la Mesa Trans del Oriente Antioqueño y mi pregunta básicamente corresponde al tema de generación de proyectos. Digamos que cuando tú formulas un proyecto, pues obviamente tienes que tener un rublo que vas a poder trabajar con ese proyecto, ¿sí? ¿Cierto? Pero digamos que yo voy a trabajar en un proyecto referente al tema de las enfermedades que digamos que con el cambio climático se están generando en nuestra población trans, por decirlo así, porque pues digamos que mantenemos en factores como por ejemplo pues el trabajo sexual que es en la calle, en ese tipo de espacios donde la contaminación es peor, donde se ven muchos tipos de cosas. Entonces digamos que este tema del clima podría afectarme pues digamos que la realización del proyecto y que después cuando yo vaya a dar, digamos, resultados, porque obviamente me imagino que eso lo auditan y lo miran, digamos que puedo tener un problema o repercutir más adelante en otro proyecto que uno pueda montar o... María Fernanda, muchas gracias por la pregunta. Cuando se presentan los proyectos, normalmente también, junto con esa presentación, a ustedes te piden algo que se llama la matriz de riesgos, ¿cierto? ¿Qué es la matriz de riesgos? Es que nosotros y nosotras pues, revisamos algunos efectos que puedan llegar a presentarse que impidan la realización del proyecto o tenga alguna afectación como tal. ¿Sí? Los riesgos en esa matriz, digamos, se miden desde que son bajos, son medios, son altos. Para hacer, digamos, aquí un paréntesis, de hecho, muy reciente. Me refiero mucho a la doctora Verónica, pues porque la conozco hace tiempo y sé que ella trabaja en planeación ya unos buenos años en el distrito de Medellín. Pero en planeación, en cualquier planeación que se hacía de cualquier proyecto, inclusive hasta de los planes de desarrollo, nadie contemplaba, por ejemplo, hace unos años la pandemia. Nadie, pues quién iba a pensar que no iba a llegar una pandemia. Entonces yo tengo mi proyecto y nadie pensaba en eso. Exactamente. Entonces, digamos, no, por supuesto. Entonces, por eso lo que ahorita refería de la matriz de riesgo, María Fernanda, y es con la matriz de riesgo, ¿cierto? Digamos, estos eventos, pues ya en todas, e insisto, doctora, que usted no me deja mentir, ¿cierto? Que ya se contemplan las pandemias en cualquiera de las matrices de riesgos, pero a partir de claro, sí, a partir de este año. Sí, no pasaba con otras, ¿cierto? Pero por lo mismo, ¿cierto? Pues quién iba a pensar que iba a llegar una pandemia. Pues yo por allá que en el 2019 habíamos pensado, nadie, y en el 2020 estamos todos formulando los planes, en ese caso de desarrollo, y nadie había contemplado eso. Motivo por el cual, entre otras, y aquí el paréntesis, esos planes que mostraban la administración pública, ¿qué nos tocó hacer, Juli? Reformularlos por allá y se corrieron unos plazos, ¿cierto? Bueno, varios aspectos, porque no estamos contemplando que la pandemia llegara. En consecuencia, para poder redondear la respuesta a tu pregunta, María Fernanda, es en la matriz contemplar esas posibilidades, ¿cierto? Cuando no, pues obviamente en esos proyectos, dependiendo con quién lo firmes, pues hay unas pólizas, unas de cumplimiento, pues, digamos eso pues tiene una manera de que se pueda llegar a presentar. Si hay una justificación de absoluta relevancia, sustentación que impide el desarrollo del proyecto, pues obviamente hay unos mecanismos legales como tal que se puede llegar a presentar. Si me va a afectar o no, depende, ¿cierto? Depende. O sea, si no lo presentaste porque cayó una pandemia ¿sí? Y porque no hubo otra manera, sino porque era un asunto presencial que estaba citando a las y los trabajadores sexuales, por ejemplo, pues están en la calle, no podían ejercer su trabajo, pues
Habrá que revisar el proyecto, no lo conozco, pero como te digo yo, digamos, si hay una justificación, pues no tendría por qué tener alguna afectación a futuros proyectos que puedas llegar a presentar. Insisto, siempre y cuando haya algo absolutamente robusto que justifique el no cumplimiento, pues porque eso ya son inclusive asuntos legales. No sé si Juli quiera desarrollar otra cosa. Con la mesa trans pasamos un proyecto, pero esto era de ¿cómo se llama? Seguridad alimentaria, con el tema pues agro, pues, con lo proyectamos como mini proyectos productivos agrícolas con pollos de engorde. Entonces hacer como unos pequeños cajones de más o menos 4 o 5 especímenes para empezar a enseñarle a la gente cómo engordar sus pollos y así mismo vender y consumir. Mientras estaban en el encierro, por la pandemia. Exacto, sí. Y no, eso fue posterior. Sí, eso fue post pandemia. Y pues pasamos el proyecto y nunca, o sea, nos vio, nunca se nos llamó, venga, comparta, que cómo es. O sea, era una idea muy buena porque, digamos que en ese momento éramos 19 mujeres trans que estamos como en esa idea de que qué rico empezar a hacerlo de nuestras casas, ya que nosotros pues nos queda más difícil para conseguir pues, el sostenimiento alimentario. Y pues es como que aprender otra cosa más, aparte, y nunca ya nunca nos hicieron. Listo. Buscar la manera, pero nada, entonces digamos que es más difícil para nosotros como personas que estamos en una cadena más bajista, digamos de los territorios, poder acceder a que esos proyectos se hagan. Ahora otra cosa, desde la gobernación no sabemos si tenemos una persona que esté disponible para cada municipio para ese tipo de cosas, porque mira todo lo que dices, un tema de riesgo que, o sea, literal muchas personas, y hablo nuevamente que por mi resorte, que es la población trans, tienen muchas ideas, quieren, pero no sabemos cómo plasmarlas en el papel. Entonces, y muchas veces vamos a las mismas administraciones municipales y entonces buscamos la persona que nos pueda ayudar con los proyectos, pero sí te podría ayudar, pero es que estoy súper agendada, estoy súper agendado, hablámoslo la otra semana, para la siguiente semana, no la siguiente, y así se lo pasan. Entonces, como que se desgasta a la hora de querer pasar un proyecto que de pronto impacte, porque la idea es que sea, no solo que impacte, sino que sea constante, pues que piensa uno que pueda aportarle, digamos, a las comunidades, pero no hay, o sea, el espaldarazo es total. Yo ahora estaba mencionando precisamente eso de no hablar de minorías, ¿cierto? Pero yo creo que es un escrito muy largo allá afuera, en donde se reconozcan los liderazgos de organizaciones colectivas y corporaciones, incluso orientaciones sectores y identidades y expresiones de género diversas no hegemónicas, que también le apostamos a esta parte del medio ambiente, porque pues les traigo acá acotación de que las disidencias o CIED somos personas muy resilientes con la naturaleza y con el medio ambiente. Somos totalmente dados a la ancestralidad y dados a las prácticas naturales, más que las técnicas. Listo. Muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando, nos quedan 5 minutos. Qué pena con ustedes. Un aviso parroquial antes de que salgamos. Por favor, todos tener a la mano su vasito, porque para el refrigerio no vamos a tener vasito. ¿No tienes? Enseguida tranquila. Te voy a ayudar enseguida. Un momento. Listo. Bueno. Está bien. Pero vengan para cerrar un momentico. Miren, el ejercicio de planificación es un ejercicio constante y cambiante. Eso es claro, haya o no haya pandemia, porque todo está cambiando, el mundo cambia. Los proyectos, miren, hay algunos proyectos que cuando se pasa de administración continúan, pero no continúan de la misma manera, ¿cierto? Quien llega los cambia, los va adaptando a las nuevas realidades, al nuevo contexto, al nuevo plan de desarrollo o la nueva misionalidad de objetivos que traiga cada gobernante. Eso pasa desde una empresa pública hasta una privada. Cuando hay cambios, ¿cierto?
la planeación tiene que cambiar. Eso mismo pasa en los proyectos de nosotros. ¿Por qué? Se los digo con conocimiento de causa. He trabajado con comunidades en territorio. Uno planifica una belleza con ustedes y cuando va a ejecutar encontró miles de problemas que uno no esperaba, ¿cierto? Y eso hace que el proyecto tenga usted la habilidad, eso es la habilidad de los planeadores. Recuerden que siempre es importante, esto es una recomendación, dentro de sus equipos de trabajo hay que tener planeadores. Planeadores es saber formular, saber generar estrategias para buscar resolver los problemas que se presentan desde la formulación hasta la ejecución. No les puedo dar más la palabra porque me han abierto la puerta 5 veces que tenemos 5 minutos. Qué pena con ustedes. Sí. Sí. Muy bien, listo. Les voy a decir una cosa, para ser planeador no hay que ir a la universidad expresamente y no estoy diciendo que el que lo haga no sepa, pero hay que empezar a escribir. La persona que hace proyectos también se forma con la experiencia. Escriban, no les dé miedo, hay que escribir, hay que proyectar y ser concreto. Les voy a decir, la cooperación internacional te exige en 100 palabras que describas el proyecto. Y como nosotros hablamos tanta carreta, con el perdón de ustedes, empieza Cristo a padecer. ¿Cómo voy a meter eso en 100 palabras? Se los digo porque un acompañamiento que hicimos a una organización en estos días me decía, profe, ¿cómo voy a meter eso en 100 palabras? No sé, hay que meterlo en 100 palabras. O sea, hay que, si ustedes quieren gestionar, y les voy a decir una cosa, el ejercicio de gestión de recursos es el siguiente, de 5 que usted solicita, le dan 1. Es un ejercicio y no es solamente para organizaciones como ustedes. Yo he trabajado en organizaciones gubernamentales y es el mismo sacrificio. Escriba, reúnase, invite al almuerzo, haga el viaje, péguese la conversadita. Eso es pura gestión. Pero cuando usted hace la gestión, si usted no tiene un proyecto bien estructurado, que esté bien definido, la gestión se le acabó. La gestión se le acabó, porque en muchas ocasiones hacemos el contacto y nos dicen, muéstrame el proyecto, y uno es como, ¿y cuánto necesitas? ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién estás impactando? ¿Cuál es tu población objetivo? Ojo con lo que les voy a decir, ¿cuáles son los resultados y los impactos? Eso es lo más flojo cuando ustedes formulan. ¿Qué resultados van a entregar apenas entreguen el proyecto o apenas ejecuten? ¿A qué población? Hay gente que me dice, no, profe, es que es del municipio de Abriaquí. No, a todo Abriaquí. Yo no, qué pena. Es que los proyectos no son que estén en un territorio, pero no son para todo. Para todos los habitantes. Siempre les digo, ay, ¿será que es que el padre de la iglesia va a estar en el proyecto? No, yo, bueno, sí, no es para todo el mundo. ¿Cierto? Entonces, es importante empezar a focalizar bien cuál es esa población afectada, la población objetivo y el presupuesto, muchachos. El presupuesto es fácil. ¿Cómo se hace un presupuesto? Coja un teléfono, busque por internet. ¿Cuánto la gobernación tiene tablas? Eso, exactamente. Incluso para el sistema general de regalías que nos explicó Anderson por encima, siempre te van a exigir 3 cotizaciones. Siempre. Entonces, miren, hay que irnos adecuando a esos sistemas para la financiación que tenemos, ¿cierto? Yo sé que es complejo, yo la entiendo, es difícil. Yo trabajo en eso hace 15 años y todavía me da rabia. Tranquila. O sea, eso es complejo, uno tiene que entregar, por ejemplo, hace como 20 días perdí una convocatoria del Reino Unido, pasaba con 30 puntos y quedé en 29. Eso le provoca a usted sentarse a llorar. Y uno revisa y no sabe. Y lo peor es que ellos no le dicen dónde está el error. No, 29, adiós. ¿Por qué? No se sabe. Es un ejercicio que les digo, la experiencia. Sí, de todo, brillaba solo. Entonces, es un ejercicio. Señor. Exactamente. Pero miren, por ejemplo, el plan ha trascendido, está atrás de gobernanza, es un indicador del plan de desarrollo, ¿cierto? Como tiene un instrumento de largo alcance que es la gobernanza, entonces digamos que en alguna medida se proporciona su sostenibilidad sobre el tiempo, pero también es una emergencia urgente,
¿cierto? Ya estamos viendo el cambio del clima, las afectaciones en salud, muchas cosas, y es una temática que va a continuar. Entonces, la motivación es a que no se desanimen. A mí me encanta gestionar. Desde mi poca o mucha experiencia, les aconsejo, empiecen a escribir y a presentarse. Ensayo, error, ensayo, error. Yo soy una de las personas que así sea en vacaciones, así no esté trabajando, busco convocatorias, voy mirando, porque recuerden que los tiempos a nivel internacional son diferentes a los de nosotros. Las convocatorias a nivel internacional, muchas son de diciembre a febrero, porque ellos empiezan su año en marzo, son juiciosos en la ejecución. Aquí las entidades territoriales bajan la máquina en diciembre, en enero casi que no hay nada, en febrero medio empiezan a moverse la cosa, en marzo están contratando la gente. Entonces, mire que nos dispersamos mucho en el tiempo, ¿cierto? Cuando usted también le va a pedir a una persona o a una organización diferente a la nacional cofinanciación, tiene que saber cómo funciona. Los chinos son muy estrictos en tiempo. Mire los horarios. Por ejemplo, le mandé una convocatoria a una ONG y me dijo, no, es que son las 3:30 de la tarde. Y yo, pero es de Corea. O sea, está en eso. Usted tiene que tener, yo no le digo que tiene que tener un ingeniero, un arquitecto, un sociólogo. Hay un nutricionista haciendo proyectos. Es la intencionalidad que usted le ponga y el amor. Sí, que hizo 5 y ninguno le dio, el otro año sacó plata. Eso es un ejercicio. Es un ejercicio de ensayo y error y que con la experiencia ustedes se van a ir perfilando y van a obtener buenos resultados. Agradecerles por su participación. Ahorita me dan sus datos. Recuerden que por favor sacamos el vasito. Ya les voy a dar el vasito. Calma. Calma. Y el ficho. Entonces, sí. Bueno, no sé. Pasamos para el refrigerio. Muchísimas gracias. Demorando el ficho, se demora. Sí.